Hola a todos. Bienvenidos a los hechos de la persecución tiránica del Partido Comunista Chino a los cristianos. Soy Link. El 2024 fue el primer año de la dura batalla de 3 años del Partido Comunista Chino contra la Iglesia de Dios Todopoderoso. Desde principios de año, los arrestos de cristianos en todo el país continuaron sin tregua. Sobre las 8 de la noche del 23 de mayo, las autoridades de la ciudad de Bozhou, en la provincia de Anhui, lanzaron una operación de arrestos coordinada. 22 cristianos fueron arrestados en sus casas por su fe en Dios. Antes de sus arrestos, la policía los había estado vigilando y siguiendo durante mucho tiempo. De los 22 arrestados, se sabe que 11 son cristianos ancianos de más de 65 años. La de mayor edad era Qin Mei, de 79 años. Antes de su arresto, Qin Mei padecía una enfermedad coronaria y problemas estomacales. Era frágil y pesaba apenas entre 36 y 40 kilos. Pero el Partido Comunista Chino no la dejó ir por su avanzada edad y sus graves enfermedades, sino que fue recluida en un centro de detención junto con los otros cristianos. Esta no era la primera vez que la arrestaban. 9 años antes, a la edad de 70, Qin Mei había sido arrestada y detenida durante un mes por su fe en Dios Todopoderoso. Tras ser encarcelada esta vez, el personal del centro de detención intentó forzar repetidamente a Qin Mei y a las demás a firmar las 3 declaraciones y a abandonar su fe. Qin Mei y las demás no cedieron y fueron sometidas al castigo corporal, forzadas a sentarse en una tabla dura entre 13 y 14 horas al día. Se les exigía sentarse con las piernas cruzadas, las manos sobre las rodillas y mantener el cuerpo perfectamente recto e inmóvil. El personal del centro de detención también le confiscó la dentadura postiza, lo que le hacía casi imposible comer. El prolongado castigo corporal fue más de lo que la anciana y frágil Qin Mei pudo soportar. Apenas 21 días después, murió a causa de las torturas en el centro de detención. Las otras cristianas detenidas con ella también fueron sometidas a torturas inhumanas. El Partido Comunista Chino nunca ha tratado a los cristianos como seres humanos, sin importar cuán ancianos o enfermos estén. Casualmente maltrata y agrede salvajemente a todos por igual. Como Qin Mei murió a causa de la persecución, no tenemos forma de saber todo lo que soportó. A continuación, se presentan los relatos de Song Li y las otras cristianas que estuvieron detenidas con Qin Mei. Cerca de las 8 de la noche del 23 de mayo de 2024, la hermana Chen Xin y yo estábamos en mi casa discutiendo asuntos de la iglesia, cuando de repente irrumpió un policía, nos apuntó y gritó: «¡No se muevan! ¡Que nadie se mueva!». Inmediatamente después, entraron corriendo 7 u 8 agentes más. Uno de ellos le gritó a Chen Xin: «Llevamos más de 20 días siguiéndote. ¿Qué haces aquí?». Sin mostrar ninguna orden judicial, nos registraron a la fuerza 2 veces. Nos confiscaron las tarjetas de memoria de la computadora que contenían material relacionado con nuestra fe. Y luego saquearon la casa como bandidos. Después, nos escoltaron al centro de detención. En el centro de detención, la policía me interrogó repetidamente sobre la iglesia y me preguntó sobre las actividades relacionadas con mi fe. No les dije nada. Al cabo de un rato, vi entrar a la hermana Qin Mei. Se la veía extremadamente débil y de tez pálida. No cruzamos palabra. En cuanto entró, se desplomó en un banco largo
y yació allí durante algo más de media hora. Chen Xin me contó que, durante su interrogatorio, oyó a los policías gritarle muy fuerte a Qin Mei. Cuando la vio más tarde, tenía el rostro ceniciento y el cuerpo le temblaba sin control. El 25 de mayo, una guardia nos ordenó firmar las 3 declaraciones para negar a Dios. Cuando nos negamos, la guardia espetó de inmediato. Si no firman, serán castigadas a sentarse en la tabla dura a partir de ahora. Esto se acaba cuando firmen. Sentarse en la tabla dura significa que los guardias obligan a los detenidos a doblar sus colchonetas y edredones para dormir, ponerlos a un lado y sentarse sobre la tabla de madera desnuda. Durante este castigo, teníamos que mantener la espalda recta y sentarnos con las piernas cruzadas. No se nos permitía estirar las piernas y las manos debían estar colocadas sobre las rodillas. Teníamos que mantener esta única posición. Al poco rato, las piernas se me acalambraban y dormían. Era un suplicio. También se nos exigía permanecer inmóviles en esta posición fija durante largos periodos. Al más mínimo movimiento, la guardia nos regañaba o nos castigaba, obligándonos a quedarnos despiertas de noche para hacer guardia. En aquel entonces, me forzaban a sentarme sobre la tabla durante 13 o 14 horas diarias, siempre en la misma postura fija. Este castigo corporal duró 21 días. Más tarde, me enteré de que la hermana Qin Mei, de 79 años, había muerto a causa de las torturas. A mí también me torturaron severamente. Como ya padecía un reumatismo grave, este castigo prolongado hizo que se me hincharan las piernas y me dolieran terriblemente. Me costaba mucho ponerme de pie, y caminar era un suplicio. Solicité ver a un médico 2 veces, pero la medicina que me dieron no sirvió de nada. Otra hermana arrestada conmigo era Wang Chao, de unos 50 y tantos años. Una vez le subió la presión arterial y sufrió un mareo terrible. Aún así, la policía no la dejó descansar y la siguió obligando a sentarse sobre la tabla dura entre 13 y 14 horas diarias. Otra cristiana, Jining, de 77 años, también fue arrestada el 23 de mayo. Tenía una edad cercana a la de Qin Mei, quien murió a causa de las torturas, y ambas estaban recluidas en el mismo centro de detención. Jining tampoco firmó las 3 declaraciones y se aferró a su fe, por lo que también fue obligada a sentarse sobre la tabla dura. La policía empezó a obligarme a sentarme sobre la tabla dura la tarde del 25 de mayo. Yo era la única creyente en Dios de la celda. Las otras detenidas solo tenían que sentarse 2 o 3 horas al día, pero a mí me forzaban a hacerlo entre 13 y 14 horas. Excepto para comer, dormir e ir al baño, me obligaban a estar sentada sobre esa tabla todo el tiempo y me prohibían moverme. Cada vez que me levantaba, tenía las piernas doloridas y débiles. No podía caminar ni enderezar la espalda. Tardaba mucho en recuperarme lo suficiente como para apenas poder caminar agarrándome a la pared. Después de más de 10 días, tenía los glúteos y los tobillos cubiertos de callos gruesos y dolorosos por la presión. Alrededor de las 9 de la noche del 14 de junio,
Oí que otras en la celda decían que alguien había muerto por sentarse sobre la tabla, una anciana de 80 años. Era la hermana Chin Mei. Cuando oí que la hermana había muerto, me llené de odio hacia el Partido Comunista Chino. Son peores que las bestias. Solo porque creemos en Dios, nos torturan con métodos así de crueles. Yo tenía 77 años y la hermana Chin Mei, casi 80. Y aún así, nos sometieron a castigos corporales y abusos, sin ninguna consideración por nuestras vidas. Tratan la vida de los creyentes como si no valiera nada. Su siniestro objetivo era obligarnos a firmar las 3 declaraciones y a traicionar a Dios. Las acciones del Partido Comunista Chino son tan perversas. Solo entonces vi claramente que el Partido Comunista Chino es un demonio malvado y hostil a Dios. Por los calvarios descritos por estas 2 cristianas, podemos ver que, en China, cualquiera que crea en Dios Todopoderoso será cruelmente torturado y maltratado por el Partido Comunista Chino, sin importar su edad. El Partido Comunista Chino no trata a los cristianos como seres humanos en absoluto. Otra cristiana, Shao Rong, de 71 años, tuvo una experiencia similar. Antes de su arresto, había sido vigilada por la policía del Partido Comunista Chino durante mucho tiempo. Escuchemos ahora la experiencia de Shao Rong. Cerca de las 9 de la noche del 23 de mayo, 4 policías irrumpieron de repente en mi casa. Uno de ellos me dijo: «Eres creyente en Dios Todopoderoso. Sabemos perfectamente a dónde vas cada día. Esta tarde has ido a otra reunión, ¿verdad?». Pensé, así que me han estado vigilando todo este tiempo. Creer en Dios no es un delito. Estoy siguiendo la senda correcta en la vida. No le hice caso. Entonces dijeron: «Entréganos todas tus cosas y ahórranos el trabajo». Me negué. Entonces, los policías saquearon las 6 habitaciones, dejando mi casa hecha un completo desastre. Confiscaron una computadora HP, un celular y otras cosas. Después de eso, me llevaron al centro de detención. Nada más entrar al centro de detención, vi a la hermana Chin Mei tumbada sobre un banco largo. No sabía qué le había pasado, pero pude verla acurrucada de lado, con las manos encogidas junto a la cara, temblando. Recordé que Chin Mei había dicho antes que, desde los 40 años, padecía muchas enfermedades, entre ellas una afección coronaria y problemas estomacales. Su cuerpo era muy débil. Dijo que, si no hubiera sido por su fe, hoy no estaría viva. Ahora que ella había sido arrestada por la policía del Partido Comunista Chino, me preocupaba mucho su salud. A la mañana siguiente, al pasar por la celda de Chin Mei, vi que no podía comer. Dijo que el bollo al vapor estaba frío y le pidió un poco de agua caliente a una guardia, pero ésta se la negó. Chin Mei solía usar dentadura postiza, pero después de que la llevaron al centro de detención, oí que los guardias se la habían confiscado. Vi que tenía comida en la boca y no podía tragar. Estaba muy dolorida. En el centro de detención solo nos daban de comer tallos de col hervidos. Ni siquiera estaban bien cocidos y no tenían ningún sabor. Incluso con mis dientes me resultaban difíciles de comer. ¿Cómo iba a poder comer Chin Mei sin su dentadura? Pensé que le sería muy difícil sobrevivir allí. Dentro de la celda, más de 20 de nosotras nos hacinábamos para dormir en una gran plataforma comunal. Cada una tenía solo unos 45 centímetros de espacio, lo que dificultaba incluso darse la vuelta.
Tumbada sobre esa tabla dura, me sentía helada y en agonía. 5月25号下午4点多的时候， Poco después de las 4 de la tarde del 25 de mayo, la jefa de las detenidas de mi celda me dijo: deberías escribir una declaración de garantía. Me enfurecí al oír eso. Escribir una declaración de garantía significaba negar y traicionar a Dios. Jamás lo haría. Delante de más de 20 detenidas, declaré en voz alta: no la escribiré. Una guardia en la puerta me reprendió: ¿por qué no la escribes? Si la escribes, en unos días podrás irte a casa. Si no, olvídate de salir. Entonces, me castigaron obligándome a sentarme sobre la tabla dura todo el día. Tenía 71 años y el Partido Comunista Chino me arrestaba y maltrataba así solo por creer en Dios. Las sospechosas no creyentes, sin importar la gravedad de sus delitos, solo tenían que sentarse sobre la tabla dura por 2 horas y media al día antes de que les permitieran moverse libremente. Pero nosotras, las creyentes en Dios Todopoderoso, sin importar la edad, si no firmábamos las 3 declaraciones, teníamos que soportar sus torturas y abusos, obligadas a sentarnos sobre la tabla dura entre 13 y 14 horas diarias. Yo era la única creyente en Dios Todopoderoso en mi celda, así que las guardias le ordenaron a la jefa de las detenidas que me hiciera sentar justo debajo de una cámara de vigilancia para poder monitorear mi postura. No me atrevía a moverme libremente por miedo a que, si las guardias me veían, me castigarían asignándome el turno de vigilancia nocturna. Así que tenía que tener muchísimo cuidado de no romper ninguna regla. Sentarme sobre la tabla dura entre 13 y 14 horas al día ya era bastante suplicio. Las piernas y los glúteos me dolían terriblemente. Y encima me hacían hacer guardia durante 2 horas noche por medio. El reglamento del centro de detención establecía que los mayores de 70 años no tenían que hacer el turno de guardia nocturno. Pero como yo creía en Dios, con 71 años, tenía que hacerlo igual. Aún así, seguí negándome a firmar las 3 declaraciones. Así que las guardias idearon otra forma de torturarme. No me dejaban salir durante la hora del patio y me obligaban a seguir sentada sobre la tabla dura. La tabla era dura y fría, y la presión en mis glúteos y tobillos era insoportable. Sobre las 8 de la noche del 14 de junio, sentí una molestia en el corazón y pedí ver a un médico. El médico me hizo un electrocardiograma. Cuando terminó, le pregunté: ¿tengo el ritmo cardíaco irregular? El médico dijo: no es nada grave, estás bien. Le dije: apenas puedo aguantar. ¿Cómo puede decir que estoy bien? Al final, el médico me dio una pastilla y eso fue todo. Cuando volví a mi celda para sentarme sobre la tabla dura, vi al médico correr hacia la celda de Chin Mei. Todas en nuestra celda miramos por la puerta y vimos que arrojaban un chaleco amarillo desde la entrada de la celda número 4, donde estaba Chin Mei. Una de las detenidas dijo: a esa no la pudieron salvar. Solo a las creyentes en Dios Todopoderoso se las obligaba a llevar chalecos amarillos. Las guardias prohíben hablar de las muertes bajo custodia. Entonces supe que la hermana Chin Mei había muerto a causa de sus torturas. Para entonces, ya me habían obligado a sentarme sobre la tabla dura durante 21 días. A mis 71 años, sufría tales abusos y torturas en el centro de detención solo por mi fe. Estaba llegando a mi límite y no tenía ni idea de cuándo terminaría. El 15 de junio, después de asearme, fui a sentarme de nuevo sobre la tabla dura, pero la jefa de las detenidas dijo:
ya no tienes que sentarte más. Alguien en la celda comentó, se ha sacrificado una vida por su libertad. Resultó que el centro de detención dejó de obligarnos a sentarnos sobre la tabla porque temían que muriera alguien más. Más tarde, la policía me interrogó 3 veces más, exigiéndome que revelara información sobre las actividades de la iglesia, e intentaron persuadirme con un enfoque más suave, pero no les dije nada. Cada vez que pensaba en la hermana Chin Mei, de casi 80 años, muerta a causa de sus torturas, mi corazón se llenaba de odio hacia el Partido Comunista Chino. Me negué a decirles una sola palabra. Me amenazaron. ¿Crees que no podemos hacerte nada solo porque no quieres hablar? Aún así te daremos una dura condena de 6 años. Si confiesas, te caerá 1 año como mucho. Pensé, ¿6 años? Que así sea. No traicionaré a Dios. Uno de ellos continuó, 6 años. ¿Tienes idea de cuántos años tendrás? Más vale que te lo pienses. No les hice caso. Luego intentó intimidarme, diciendo, te doy 10 minutos finales. Confiesa y tendrás una condena más leve. Si no, esta es tu última oportunidad. Más te vale aprovecharla. No escuché sus palabras endiabladas. Pensé, no quiero esta oportunidad. Traicionar a Dios es algo que nunca haré. Al ver mi negativa a ceder, se levantó de su silla y dijo acongojado, me rindo, tu Dios te ha salvado. Después de eso, la policía nunca más me interrogó. Más tarde, fui puesta en libertad bajo fianza en espera de juicio. Gracias a Dios. San Qin también fue arrestada junto con Qin Mei, Song Li, Jining y Shao Rong. En ese momento tenía 67 años. A continuación, escuchemos la experiencia de San Qin. Fui arrestada en mi casa el 23 de mayo y luego me llevaron a un centro de detención. Cuando llegué, no me dejaron tomar la medicina que había traído de casa para la hemiplegia causada por un derrame cerebral anterior. Solo me permitieron tomar la medicación recetada por el médico del centro de detención. El 25 de mayo, un guardia me ordenó firmar las 3 declaraciones. Como me negué, me prohibió lavarme la cara o cepillarme los dientes cada día. Tenía que levantarme a las 6:20 de la mañana y sentarme inmediatamente sobre la tabla dura. Me sentaba así entre 13 y 14 horas al día. La tabla era muy dura y me causó dolorosos callos en los glúteos. Solo se me permitía moverme de vez en cuando, por no más de 5 segundos cada vez. Incluso tenía que pedir permiso para ir al baño. Me obligaban a sentarme sobre esa tabla dura todos los días, excepto para dormir, comer e ir al baño. Me dejó un lado del cuerpo entumecido y las piernas me dolían. Estaban doloridas e hinchadas. Era insoportable. Había sufrido un derrame cerebral anteriormente y había tenido hemiplegia, pero los guardias no mostraban ninguna piedad con los enfermos. Me obligaron a sentarme sobre la tabla a partir del 25 de mayo, y así continuó hasta el 15 de junio. Estuve sentada sobre esa tabla durante 21 días consecutivos, y mi cuerpo se debilitaba cada vez más. El 20 de junio perdí el conocimiento y me desplomé. No recuerdo nada después de eso. Más tarde me contaron que, mientras estaba inconsciente, 3 guardias me gritaron. Uno de ellos pisó la cabecera de mi cama, me señaló la cabeza
y me acusó de fingir mi enfermedad para engañarlos. Me amenazó con que habría graves consecuencias si no me levantaba. Más tarde, cuando me sentí un poco mejor, pedí ver a un médico. El médico me tomó la presión arterial, me hizo un electrocardiograma y solo me dio una pastilla para la presión. No mostraron ninguna preocupación real por si vivía o moría. Sabía que la hermana Chin Mei ya había muerto a causa de las torturas y sentí que yo misma no estaba lejos de morir. Cuando la policía vio que realmente no podía caminar, dejaron de hacerme sentar sobre la tabla dura. A las 9 de la mañana del 23 de junio, mi familia consiguió que me pusieran en libertad bajo fianza en espera de juicio. En ese momento, solo podía desplazarme en silla de ruedas. Mi familia me llevó a un hospital, donde estuve más de 10 días. Hasta el día de hoy, la policía sigue viniendo a mi casa a acosarme con frecuencia. Xia Lin había sido arrestada por su fe varios años antes. En 2024 fue arrestada de nuevo y recluida en el mismo centro de detención que Qin Mei. Escuchemos su experiencia. La noche del 23 de mayo, una guardia del centro de detención me hizo esperar en el pasillo. Eché un vistazo en secreto a cada celda para ver cuánta gente había. Esa fue la primera vez que vi a Qin Mei. Estaba tumbada sobre un largo banco de madera con su frágil cuerpo encorvado. Tenía los ojos fuertemente cerrados, el rostro amoratado y el cuerpo no paraba de temblar. Vi a Qin Mei un total de 4 veces. Las 2 primeras veces estaba en las mismas condiciones. La tercera vez fue en el centro de reconocimiento médico del centro de detención. Vi que caminaba muy despacio y un policía la seguía de cerca. La cuarta vez fue durante la asignación de celdas. Vi que a Qin Mei la asignaban sola a la celda número 4. Temprano en la mañana del 25 de mayo, una guardia nos dijo que todas teníamos que firmar las 3 declaraciones. Me negué. La jefa de las detenidas dijo: si no firmas, nos gritarán a todas en esta celda y puede que nos castiguen colectivamente a sentarnos sobre la tabla dura. Si no firmas, las cosas se te van a poner feas. ¿Es que no quieres salir de aquí?, dije enfadada. ¿Por qué debería firmar? Mi decisión es no firmar. Al ver mi firme postura, la jefa de las detenidas cogió el bolígrafo y se lo ofreció a otras, pero todas negaron con la cabeza y se negaron a firmar. Poco después, una guardia gritó con saña: todas las que no hayan firmado serán castigadas a sentarse sobre la tabla dura. El resto, vigílenlas de cerca. La celda siempre estaba húmeda y fría. Nos sentamos sobre la tabla dura y se nos prohibió movernos. A los pocos días me empezó a doler la espalda y un lado del cuerpo se me empezó a entumecer por el frío. Para poder aguantar y para evitar más insultos, intenté sentarme lo mejor posible, de acuerdo con sus exigencias. Pero la tabla estaba tan fría que tenía que masajearme las piernas constantemente, alternándolas, solo para poder soportarlo. Durante un interrogatorio el 9 de junio, mencioné que era sensible al frío. Debieron darse cuenta de que este era mi punto débil y rápidamente pusieron el aire acondicionado de nuestra celda a la temperatura más baja. 2 de las detenidas que podían moverse libremente se resfriaron. Luego me trasladaron directamente bajo la salida del aire. Incluso las 2 personas que estaban detrás de mí se quedaron heladas por el aire frío.
La hermana Chen tenía reumatismo y era especialmente sensible al frío. Dijo, «Sufro muchísimo, esto es insoportable». La hermana Li tuvo diarrea por el frío y no podía controlarla. El frío me entumeció la espalda y todo el cuerpo me temblaba. Tenía que masajearme constantemente solo para aliviar el dolor. El estómago también me molestó todo el tiempo. Lo único caliente que comía era un sorbo de gachas en el desayuno, pero menos de 20 minutos después de tomarlas, volvía a sentir frío. Después del interrogatorio, me obligaron a seguir sentada sobre la tabla dura, con el frío del aire acondicionado golpeándome constantemente. Era realmente insoportable. Basándome en mi estado físico y en mi experiencia pasada trabajando en un hospital, sabía que alguien pronto se derrumbaría, especialmente las hermanas mayores. No dejaba de orar a Dios en mi corazón. Oh Dios, si tienen que torturar a alguien hasta la muerte antes de parar, que sea a mí. Parece que no estarán satisfechos hasta que una o dos de nosotras estemos muertas. En ese momento, vigilaba la salud de varias de las hermanas mayores, recordándoles en voz baja que tomaran sus medicinas si las necesitaban. Al mismo tiempo, oraba a Dios sin cesar. Oh Dios, por favor, danos la fuerza y la resistencia para soportar esto. Alrededor de las 9 de la noche del 14 de junio, vi a gente con batas blancas corriendo hacia la celda número 4. Luego oí el sonido de maquinaria metálica y supe que estaban intentando reanimar a alguien. Durante el alboroto, oí a alguien decir con sorpresa, «Tiene 80 años». Entonces supe que la hermana Chinmei había muerto. Mi corazón estuvo turbado durante mucho tiempo. Después de orar, recordé las palabras de Dios Todopoderoso. Si justo antes de que te vayan a quitar la vida estás tranquilo, dispuesto y te sometes sin quejarte, sientes que has cumplido con tus responsabilidades, obligaciones y deberes hasta el final, y tu corazón está alegre y en paz. Si partes así, entonces para Dios no te has ido en absoluto. En cambio, vives en otro reino y en otra forma. Lo único que ha pasado es que tu manera de vivir ha cambiado. No estás realmente muerto. Reflexionando en las palabras de Dios, mi corazón se calmó. Pensé en Chinmei, una hermana de casi 80 años que no había podido usar su dentadura. Seguramente no había podido comer nada, y aún así fue sometida a un abuso tan inhumano. Los demonios malvados del Partido Comunista Chino realmente no tienen ninguna consideración por la vida humana. Para ellos, torturar hasta la muerte a una anciana de 70 u 80 años no es diferente de aplastar a una hormiga. Al ver cómo el Partido Comunista Chino pisotea la vida humana, mi corazón se llenó de odio por el Partido Comunista Chino, el Gran Dragón Rojo. Desde que me liberaron, mi coxis nunca ha estado bien. Si me siento durante mucho tiempo, tengo que moverme un poco antes de poder caminar. Mi capacidad para caminar también se ha deteriorado. Después de un rato, necesito sentarme y descansar. También desarrollé enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares que se desencadenaron por el repentino estrés psicológico. Ya me habían arrestado una vez por mi fe, hacía unos años. Esta vez,
Después de que me arrestaran, un policía dijo: creíamos que la última vez ya te habíamos reprimido duramente. ¿Por qué sigues creyendo en Dios? Ahora quiero responder: mientras el Partido Comunista Chino no me mate, seguiré a Dios. Estas cristianas sufrieron un tormento muy cruel en las garras demoníacas del Partido Comunista Chino. El Partido Comunista Chino trata a los cristianos como si no fueran seres humanos, torturándolos indiscriminada y salvajemente, sin importar la edad, para obligarlos a abandonar su fe sin ninguna consideración por si viven o mueren. Estas personas mayores, que deberían haber estado disfrutando de sus años dorados, fueron en cambio arrestadas por su fe, encarceladas, sometidas a abusos y torturas inhumanos, y una de ellas murió trágicamente sobre una tabla fría y dura. Qin Mei, de 79 años, ya no está. Murió a causa de las torturas del Partido Comunista Chino porque prefirió morir antes que firmar las 3 declaraciones. Los muertos se han ido, pero las dolorosas cicatrices de los vivos serán para siempre una acusación silenciosa de las atrocidades del Partido Comunista Chino. Eso es todo por el programa de hoy. Gracias por mirarlo. Sigan atentos a la nueva época y a los hechos de la persecución tiránica del Partido Comunista Chino a los cristianos. Hasta la próxima.